Seguimos estudiando la primera carta de Juan. Y Juan siempre sigue contrastando a través de esta carta quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Y al mismo tiempo también nos ayuda, o Juan quiere enseñarle a la iglesia para que la iglesia pueda identificar quiénes realmente son cristianos y quiénes no son cristianos. A veces tendemos a decir, bueno, solo Dios sabe quién es, Él escudriña el corazón del hombre. Pero sin embargo, cuando uno lee la primera carta de Juan, la segunda, la tercera, y a otras cartas más que hay en la Biblia, también nos enseña a identificar quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Juan, Pablo, Pedro, todos nos enseñan a poder ver quién es, quién no es cristiano. Incluso Pablo, por ejemplo, tú sabes, en las cartas, es más duro a veces, porque él les dice, aquellos que dicen ser cristianos, ¿sí?, y actúan como el mundo, ¿sí?, no comas ni siquiera con ellos, no te juntes con ellos. Pero aquí Juan está estableciendo cuáles son creyentes y cuáles no son cristianos. Ahora, una cosa más tienen que entender, que cuando Juan está hablando acá de los cristianos y los no cristianos, ¿sí?, Juan está hablando a aquellos que no son cristianos y los denomina como los anticristos. Fuerte la palabra para nosotros, ¿no? Y no son personas que están dando la espalda abiertamente a Cristo, no, ellos procesan, o sea, son personas que dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son, dice Juan, no lo son. Quizá en algún momento de nuestra vida tú vas a encontrar personas que también dicen y te van a decir, yo también soy cristiano y he ido o voy a esta iglesia. Si tú te das cuenta, cuando Juan escribe esta carta, aquellos que salieron de la iglesia, que Juan los dice, estos son anticristos, y muchos anticristos han surgido en este tiempo, ¿sí?, no es que se fueron, ¿sí?, y le dieron la espalda a la iglesia, podríamos decir así. Ellos fueron y se hicieron quizás su iglesia, escuchando obviamente a quienes, a falsos maestros, falsos profetas, podríamos decir en ese tiempo, ¿sí?, que tenían una doctrina, ¿sí?, que no era la doctrina verdadera, o sea, no era la verdad. Pero sin embargo, al estudiar estos versículos, vamos nosotros a identificar que aquellos que realmente son verdaderos cristianos, ¿sí?, conocen la verdad. Aquí Juan está hablándoles a personas que ya conocen la verdad. Si bien en una iglesia hemos dicho que hay hijitos, hay jóvenes y hay padres, o sea, hay niveles de madurez, los oyentes que están escuchando esta carta son oyentes que ya conocen la verdad. Si yo le dijera a José, que ya está un par de años acá en la iglesia, le diría, mira, si quieres ser salvo tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ¿no? O sea, y en ese tiempo quizás decirles, mira, si quieres realmente ser salvo, tienes que circuncidarte, por decirte. Pero él ya sabe la verdad, o sea, ¿no es cierto? Y no necesita que nadie le enseñe. ¿Por qué? Porque él ya conoce la verdad, ¿sí? Él ya distingue cuál es la verdad del error. Entonces Juan les dice, yo no tengo necesidad ya de decirles cuál es la verdad, porque ustedes ya conocen la verdad. Entonces Juan en estos capítulos, en el capítulo 2 que hemos estudiado, y el versículo 18 hasta adelante, hoy día llegamos hasta el versículo 27, la anterior semana ya habíamos identificado quiénes son los anticristos, ¿sí? En el versículo 19 habíamos dicho que un anticristo es aquel que se aparta de la comunión, un poquito retrocediendo, ¿no es cierto? Son aquellos que se apartan de la comunión. Por eso dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. Ahora, vuelvo a repetir. No todo el que se va de la iglesia, ¿sí?, es un anticristo.
¿Ok? Porque puede o alguien irse de alguna manera, ¿ves? Si tú te vas a trabajar a La Paz, no vas a venir de La Paz hasta aquí, ¿no es cierto? Tienes alguna situación que no te permite seguir en una iglesia y cambias de membresía, simplemente. Pero hay algunos que han salido porque han escuchado otra doctrina que para ellos es quizá más suave, es más deleitable, es menos gravoso, es menos pesado. ¿Me entiendes? Yo conozco algunos hermanos, por ejemplo, que de alguna manera han salido de su iglesia por razones X, ¿sí? Quizá el pastor estuvo mal, quizá alguna situación, y han tenido que buscar otra iglesia porque no les quedaba otra. Buscaron otra iglesia, y obviamente uno no busca una iglesia de otra denominación, como lo llamamos, sino trata de buscar una iglesia donde por lo menos esté sanamente la enseñanza conforme a lo que se ha enseñado. Pero sin embargo, aunque sean de esa misma denominación, a veces llegan a iglesias donde son más sueltos, o sea, más ligeros, más condescendientes. Quizá hay mucha más una iglesia donde hay escuela para niños, para jóvenes, para adolescentes, aunque tengan una dominación, por decirte así, más ortodoxa, ¿sí? Pero sin embargo difiere uno del otro. O sea, es más cómodo estar ahí porque, te cuento que en esa iglesia es más cómodo porque los jóvenes salen a pasear, salen al cine, salen a hacer esto, salen a evangelizar, salen y todo eso les gusta mucho más que la doctrina o la enseñanza que está en el púlpito. Entonces ellos dicen, esa es realmente una buena iglesia. Entonces todos los que salen de la iglesia, ¿sí? La mayoría de los que salen de la iglesia salen porque, les dije el anterior domingo, ha oído algo. Algo ha tenido que suceder para que ellos, ¿qué hagan? Salgan de la iglesia. Ahora, ¿quién es el responsable de aquello? Yo siempre lo he dicho, Dios. Porque Dios es el que edifica, ¿qué cosa? Su iglesia. ¿Me entiendes? Dios mueve todo el universo para que una decisión a veces cambie todo tu destino, todo tu caminar. Y a veces es increíble pensar, por eso hablamos con mi esposa esta semana con ella, ¿no? Oye, hablamos un poquito, recordamos de su hermano, y su hermano fue el que fue al colegio donde yo estudié también, fue el primero que llegó, y dijimos, y si su hermano no hubiera tomado la decisión de ir a ese colegio, tu hermana no hubiera entrado al colegio, y tu hermana no me hubiera presentado a mí, a mi esposa, que actual. O sea, una decisión pasada que quizá nadie está pensando ha forjado un destino. Pero yo digo, pero debe ser, Dios es el que mueve todas las circunstancias y las situaciones, ¿o no? Mueve al punto de que después de años nos damos cuenta, caramba, Dios realmente es Dios, ¿no? Todopoderoso, que mueve situaciones, circunstancias y todo aquello. Entonces Juan está estableciendo quiénes son cristianos, quiénes no son cristianos. Bueno, él les dice quiénes son de Cristo y quiénes son anticristo. Jesús ya lo dijo antes, ¿sí? El que no es por mí, contra mí es. O sea, Dios definió a la humanidad en dos grupos de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿sí? Ahora, hay algunos que creen que pueden ser hijos de Dios y después pueden volver a ser hijos del diablo, y después volver a ser hijos de Dios. Son personas que no entienden las escrituras, y muchos creen que pueden perder la salvación. Era un hijo de Dios, pero ayudaba aquí en la iglesia, estaba aquí en la iglesia, ¿sí? Daba todo por la iglesia, ahora se fue, ahora es un hijo del diablo, perdió su salvación. Y la Biblia nunca enseña eso, porque contradeciría todas las doctrinas. Hay doctrinas en la Biblia, la doctrina de la predestinación, de la justificación, de la santificación. Entonces, no sería correcto pensar aquello. O eres cristiano o no eres cristiano. Por eso cuando cantamos Sublime Gracia, dice, Él me salvó. O sea, Él me salvó, Él te salvó ayer, hoy y por la eternidad. ¿Me entiendes? No vas a dejar de ser cristiano. Si Dios te salvó, te salvó. Listo. No hay más, no hay otra. Entonces, Juan
viniendo a las escrituras, a la enseñanza, entonces Juan identifica a los anticristos y los cristianos. Los anticristos se identifican, uno, porque se alejaron de la comunión, versículo 19. También los anticristos son aquellos que niegan la fe, habíamos dicho aquello. Niegan la fe, ellos no creen, por ejemplo, en la Trinidad, no creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no creen en todas las verdades que el Evangelio en sí aglutina. No, yo creo en Jesús, pero no tengo por qué servir al pastor, a la iglesia o dar mi tiempo, no. Suficiente para ellos, dicen creer, ¿me entienden? Pero más allá de lo que la Biblia expresa, dicen hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, creo yo también. Y la Biblia dice todo, creen, ¿sí? Hasta los demonios creen y tiemblan, creen que un Dios creador, pero no creen en un Dios salvador, y no creen en las evidencias que uno debe mostrar como cristiano. Como cristiano. Entonces son los que niegan la fe, versículos 22 y 23, y también los anticristos son aquellos que engañan, o sea, tratan de confundir a los fieles, versículo 26. Ahora Juan va a hablar de características, dos en realidad, de aquellos que son realmente cristianos, ¿sí? Hemos dicho, recuerda, los anticristos, los que no son cristianos, pero profesan ser cristianos, son aquellos que se apartan de la comunión, que niegan la fe, y son aquellos que engañan. Punto. ¿Sí? Ahora Juan, o sea, en los versículos que estamos estudiando, saltado está aquello, pero nosotros hemos primero estudiado las características de los anticristos. Ahora vamos a ver las características de los que son realmente cristianos. Entonces, en el versículo 2, versículo 20, 21, 24, 25 y 27, que vamos a estudiar el día de hoy, nos va a mostrar las características de los verdaderos cristianos. En oposición a los anticristos están los verdaderos cristianos, que son creyentes comprometidos con la verdad. Un verdadero cristiano es un creyente comprometido con la verdad. Por eso es que Juan, por ejemplo, en 2 de Juan, capítulo 4, versículo 4, no hay capítulo, en 2 de Juan, dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de sus hijos andando en la verdad. En 3 de Juan, versículo 4, también dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Y qué es verdad? Ya hemos hablado alguna vez en algunos otros libros, ¿no es cierto? Tu palabra es verdad, el Espíritu de verdad, ¿no? Dios es verdad, o sea, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y todo verdadero cristiano anda en esa verdad. Entonces, esta, bueno, es una clara distinción con los cristianos que propagaban, ¿sí?, mentiras espirituales. Entonces, al final existen dos razones obvias de por qué los cristianos no van por mal camino. Uno, un verdadero cristiano, ¿sí?, o los cristianos verdaderos aceptan la fe. Por eso dice el versículo 20, 21 y 27. Fíjate lo que dice el 20. Pero vosotros, dice, ese pero que implica un contraste. Estaba hablando de los anticristos, no sé, versículos anteriores. ¿Sí? Los anticristos son aquellos que se han ido, se apartan de la comunión. Por eso dice Juan, ¿no? Si hubieran sido de nosotros, o sea, si hubieran sido verdaderos cristianos, hubieran permanecido con nosotros. Pero como no son de nosotros, se fueron, parafraseando, se fueron. Pero, dice, ahí está el contraste. Dice el versículo 20, pero vosotros, dice, o sea, los verdaderos cristianos, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, los verdaderos cristianos, dice aquí, tienen la unción del Santo. Y fíjate, Santo está en mayúscula. ¿Quién es el Santo? Cristo, ¿sí? Pero aquí, cuando habla de unción, o sea, cuando uno se va al griego, el crisma, en el griego significa ungüento o aceite.
Pero acá está hablando de un modo figurativo de lo que es el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Un verdadero cristiano, ¿quién tiene? El Espíritu Santo, porque somos tabernáculo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero vosotros tenéis al Espíritu Santo. O sea, ustedes tienen al Espíritu Santo, ¿sí? Se está refiriendo a aquello en este versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo. Ahora, en ese tiempo que Juan está escribiendo esta carta, había muchos falsos maestros que empleaban conceptos de unción y de conocimiento. Es como ahora escuchas. Tú ves a un Dante Hebel, ves a un Cash Luna, un Maldonado, y los menciono porque tú conoces a aquellos, ¿sí? Que creen tener una unción súper especial, extraordinaria, al punto que creen manejar al Espíritu Santo como si fuera un títere, ¿no es cierto? Ven aquí, salta aquí, sale allá, ponen la Biblia ahí, ¿no? Y cosan a ver si les voy a dejar, empiezan a hacer sus tonterías ahí, ¿no es cierto? Y es más, creen tener un conocimiento tan elevado, ¿sí? Que engañan a muchos, que no tienen la verdad. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano conoce la verdad, ¿me entiendes? Y no van a ser engañados. ¿Por qué? Porque tienen la unción del Espíritu Santo, tienen la unción del Santo. Y el Espíritu Santo va a hacer recordar todas las cosas que Dios ha enseñado. Todo lo que tú estás aprendiendo, si realmente eres un cristiano, digo si realmente eres un cristiano, ¿sí? Todo lo que tú aprendes, que es la palabra de verdad, en algún momento de tu vida, el Espíritu Santo te va a recordar, ¿sí? Ahora, puedes rebelarte, puedes contristar al Espíritu Santo. Eso no quiere decir que no seas un cristiano. Por eso en Efesios capítulo 4, ¿qué dice? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Te sigues enojando, sigues irritando, sigues maltratando quizá a tu esposa, no le estás tratando como a vaso, qué sé yo, no, cosas que aprendemos, ¿no veo? No, tú sabes que está mal, pero lo haces. ¿Qué implica aquello? Estás contristando al Espíritu Santo, no estás obedeciendo la palabra del Señor. Y el Señor te va a disciplinar. Yo te digo eso, porque Dios al que ama, disciplina. Entonces, un verdadero cristiano, en ese tiempo estos falsos profetas siempre estaban hablando de tener una unción, ¿sí? Súper extraordinaria, un conocimiento elevado que no todos tenían, ¿sí? Por eso los ven ahí como, wow, ¿cómo? ¿De dónde saca? De un versículo saca toda una enseñanza de una hora. Pero te vas a dar cuenta siempre que su fin de esto siempre va a ser ¿qué cosa? Su bienestar propio, de él, ¿sí? De él. Entonces tienes que darte cuenta que Juan está hablando de esto a personas que conocen la verdad, en el sentido de que tienen la verdad en su corazón, tienen a Cristo en su corazón, y Dios no va a permitir que los engañe. Te vuelvo a repetir, no va a permitir que los engañe. Ahora, estos, por ejemplo, eran arrogantes, se veían como si poseyeran una forma elevada y esotérica del conocimiento divino, como si tuvieran una unción especial, secreta, trascendental, como si conocieran verdades que los iniciados o demás no poseían. Entonces, Juan, ¿qué hace? Refuta a estos anticristos y afirma que en realidad todos los verdaderos cristianos tienen ¿qué cosa? La unción del Santo. ¿Estamos bien? Tienen la unción del Santo. Entonces, esta unción, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, en el versículo 21, reitera que los creyentes tienen el verdadero conocimiento de Dios al decir que no les ha escrito como si no conocieran la verdad, sino porque la conocen. Fíjate el versículo 21. No os escribo esto, dice, como si ignoraréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira precede de la verdad. No entiendo eso, pastor. ¿Qué significa eso? Significa que no puede haber algo, ¿sí?, que al mismo tiempo sea verdad y al mismo tiempo sea mentira. No puede. O es verdad o es mentira. Si uno es verdaderamente cristiano, ¿sí?,
el Señor, Dios, su palabra te va a hacer que tú identifiques qué es verdad y qué es falso. ¿Por qué? Porque tienes la unción del Santo. Tienes la unción del Santo. Fíjate el versículo 27, ¿qué dice? Saltamos el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, este versículo, por ejemplo, hijos, es muy mal interpretado por algunos. Y dicen, a mí no necesito nadie que me enseñe, porque aquí dice la palabra que la unción es la que me va a enseñar. Entonces Juan se estaría incluso contradiciendo a esta carta, porque esta carta es ¿para qué? Para enseñar a la iglesia, ¿te das cuenta? Es más, cuando uno va a Efesios capítulo 4, Dios dice que ha dado dones a los hombres, o sea, regalos a los hombres, y a unos les ha dado apóstoles, profetas, en el primer tiempo de la iglesia, ¿no es cierto?, evangelistas, y ha regalado a la iglesia, un regalo es tener un pastor maestro, ese es un regalo, por eso Dios dice que ha dado, ¿sí?, un regalo a la iglesia, un pastor maestro para que les enseñe. Aquí Juan no está diciendo, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, la unción les va a enseñar, no está diciendo aquello. Lo que está diciendo, para que tú me entiendas, parafraseando, está diciendo, tú no necesitas que la unción de estos falsos profetas te enseñe, no necesitas, porque tú tienes la unción del santo, del verdadero. Y ella te va a enseñar, ella te va a recordar todas las cosas que yo os he dicho. O sea, los creyentes ahí ya conocieron la verdad, o sea, ya conocieron el evangelio. Y todo el conjunto de conocimiento que trae consigo el evangelio, ellos ya conocían. Entonces, si uno tenía, no sé si me estás entendiendo, a veces yo nomás creo que me entiendo, si uno es realmente cristiano, hijos, o sea, no vas a ser engañado. ¿Me estás entendiendo? No vas a ser engañado. Si tú te vas, o por ejemplo, ustedes se van a la Argentina a trabajar por situaciones, qué sé yo, ¿no es cierto? A veces pasa eso en la vida. O te vas a trabajar de ingeniero a un lugar, a un pueblo y no puedes venir, y vas a una iglesia buscando algo, y ahí el predicador te va a hablar y te va a predicar, y te va a dar quizá una doctrina no conforme a las escrituras tuyas. Si eres un verdadero cristiano, no te va a arrastrar. Aquellos que han sido arrastrados, se han ido, del cual Juan está hablando, les está diciendo anticristos, ellos escucharon, tuvieron una comezón de oír, ¿sí? Cosas que quizá para ellos está bien, pero si realmente son verdaderos cristianos, no necesitan de esa unción engañosa, ¿sí?, que esos falsos maestros poseen y tienen, que son un otro evangelio, no conforme a las escrituras, y son engañados. Por eso Juan no se pone a llorar y dice, ay, se me fueron. ¿Me entiendes? No dicen, si ellos hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, así que dejen de, porque ahí está la gente, también está ahí viendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Me entiendes? Y si tú te das cuenta, a veces Juan, como apóstol, entendió y terminó. No muchos años después, terminó repatriado, podríamos decir, en la isla de Patmos. Ya la iglesia a la cual se está dirigiendo, en la primera, en la segunda, en la tercera de Juan, ¿sí?, perdieron a ese pastor. Perdieron. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, supuestamente, o según uno estudia, ¿sí?, Juan quizá enseñaba más a los que están en Asia Menor, a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Pero un día dejó de ser.
no siempre iba a estar. Juan tenía que salir, o sea, ya sea por muerte, ya Juan aquí tiene 92, 94 años de edad, imagínate, ya es anciano, por eso les dice hijitos, anciano, pero les dice la verdad, no todo aquel que está en la iglesia es cristiano, no todo aquel que es cristiano. Entonces Juan reitera en el versículo 21 que los creyentes tienen el verdadero conocimiento de Dios al decir, no les ha escrito como si no conocieran la verdad, sino porque la conocen. Entonces, un cristiano verdadero puede reconocer el error doctrinal, ya que tiene al Espíritu Santo y es enseñado por él. ¿Sí? Va a reconocer. Donde tú vayas, vas a reconocer. Y ahí ya vas a evaluar si realmente quedas o te vas. Ahí tienes que evaluar, porque ahí tienes que reconocer realmente si tienes o no tienes. Por eso el versículo 27 le dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Si un día has sido salvo, hijos, el Espíritu Santo ha morado en ti, ¿sí? No va a salir de vos. No va a decir, ahora me voy. No. ¿Captas? No. Ya reside en ti. Ahora, te vas a portar quizá como los corintios, carnales, al punto de que incluso Pablo puede decir, no sé si realmente son cristianos, examínense cada uno. Pero ustedes eran esto antes, ¿no? Eran idólatras, borrachos, afeminados, eran. Pero ya no sois eso, dice, ¿no es cierto? Así que empiecen a ver. Entonces, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, ¿sí? Vas a identificar el error. Eso quiere decir. No está diciendo, no necesitas de un pastor, no necesitas de un maestro. No está queriendo decir eso Juan. Otros que quieren desligarse de una iglesia, dicen, yo no necesito una iglesia, porque aquí dice claramente que la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No, a mí me enseña el Espíritu Santo. Entonces, Dios, ¿para qué puso maestros en la iglesia? Pastor maestro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Se estaría contradiciendo a muchas de las escrituras. Entonces no está diciendo eso Juan. Si no está diciendo, no necesitas tú una unción falsa de un falso maestro. Tú ya tienes esa unción del santo, del verdadero, de aquel que te va a enseñar toda la verdad. Un verdadero cristiano va a caminar en la verdad. Entonces, muy bien. Terminando y resumiendo este punto, ¿sí? Entonces, el planteamiento que Juan está haciendo aquí es que los creyentes no deben confiar en sabiduría humana o filosofía centrada en el individuo, sino en la enseñanza de la palabra de Dios por parte de maestros humanos dotados del Espíritu en la obra iluminadora del Espíritu Santo, ¿sí? Un regalo de Dios es tener un pastor maestro, ¿sí? Que te enseñe. Lo más cercano a lo que la palabra así lo dice. Quizá a otros no les gusta escuchar. ¿Por qué? Porque les es más cómodo, ¿sí? Les es más cómodo. Y una segunda razón por la cual, de por qué es un verdadero cristiano, es que los cristianos permanecen fieles. Versículos 24 y 25. Los cristianos verdaderos van a permanecer fieles, ¿sí? Los cristianos falsos, versículo 19, se van de la comunión, ¿no es cierto? Los verdaderos van a permanecer fieles. Y fíjate en los versículos 24, la palabra permanezca, permanece, permanecieres, ¿sí? Son palabras que expresan realmente lo que debe manifestar un verdadero cristiano, la fidelidad. Y vamos a explicar eso, porque también a otros entienden mal aquello. Quizá tú dices, ay, yo quiero seguir cristiano, así que voy a perseverar en ir a la iglesia. El día que vaya a la iglesia voy a dejar de ser, entonces no soy cristiano.
Y a veces somos más, como digo, más legalistas, ¿sí?, que realmente cristianos. Porque otros van más por legalismo a la iglesia, por legalistas. Lo legalista va a diezmar, va a ofrendar, va a ir a la iglesia, va a hacer algo porque quiere recibir algo a cambio. En cambio, el que realmente no es legalista va a hacer todo aquello, ¿sí?, como una evidencia de haber recibido la salvación gratuita. Yo voy a servirle al Señor con mis ofrendas, con mi servicio, qué sé yo, ¿no es cierto?, en retribución, o como una evidencia que nace del corazón del cual yo debo hacer. No necesito que nadie me pida, ni me diga, ni me haga, sino un verdadero cristiano lo va a hacer. No porque el otro lo haga, sino lo va a hacer porque en su naturaleza regenerada, ¿sí?, ya hace, ya es pues gratitud la que debe mostrar a ese Dios Salvador, por lo que el Señor, o sea, no es por ganar algo, no es por aquello. Entonces, la fidelidad es una de las evidencias, por eso dice permanezca, permanece, permanecieres, es una acción continua al perdurar, de eso está hablando, de perdurar. Fíjate lo que dice el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. En otras palabras, el premio a la perseverancia, a la fidelidad, ¿cuál es? La vida eterna, ¿sí? El premio final para quienes permanecen fieles es la vida eterna. Cuando uno va a Juan, al Evangelio de Juan, del cual el mismo autor está hablando, tú conoces es el capítulo 14, que les dice, ¿no?, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no hubiere, yo les dijere, ¿no es cierto? Pero voy a preparar lugar para cada uno de vosotros. Hermano, si tú eres un verdadero cristiano, para que entiendas, te voy a poner la figura. Tú tienes una casa, una habitación, un lugar con tu nombre. Es como si ahorita, si yo soy un verdadero cristiano, ¿sí?, tengo una casa allá, un cuarto, llámale, te estoy ilustrando solamente, donde dice, esto es de Marco Antonio Sarabia González. ¿Ya? No es que hay en alquiler cuartos, a ver cuál viene primero a cuál, no. Dios ha preparado esa casa, ¿sí?, para mí. Ya desde antes de la fundación del mundo, Dios, ¿sí?, ha preparado un cuarto, una casa ahí, un lugar donde yo voy a ir a residir, yo voy a ir a vivir. Es como en lo natural. En lo natural estamos construyendo una casa, ¿no es cierto? Mi esperanza es que algún día yo vaya a vivir allá, no muy lejana, espero de aquí a 2 meses como máximo. Mi certeza, ¿cuál es? De que realmente estoy haciendo, que no es una visión, ¿no? Voy cada fin de semana a ver en qué estado está. Y sé que se está construyendo un lugar, mi habitación, para que mi esposa y yo, ¿no?, podamos ahí descansar en nuestra vejez, si así Dios lo permite. Está ahí, ya está el techo, ya está el yeso, falta el piso, ¿sí?, unas cositas más, y sé que está ahí, porque lo veo, cada fin de semana veo, y es real. Mi fe, que es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi fe hace de que yo entienda que Dios cumple su palabra, porque Dios es verdad, no puede mentir, y Él dice que está preparando un lugar allá. Nadie puede ocupar esa casa. Donde estoy haciendo allá en la casa, tengo un cuartito para mí y para mi esposa. ¿Me entiendes? Cuando muera, ¿quién entrará ahí?
Pero si vivimos, estoy seguro que yo y mi esposa vamos a dormir ahí, vamos a vivir. Nadie puede tocar porque es mío, es para mí. En la eternidad, hijos, nadie puede venir y tomar tu lugar. Era cristiano, o sea, ya tengo una casa así, ha abandonado, nos ha dejado, se ha ido. Ni modo, sí, esto era vos en alquiler, no hay eso pues, no hay. ¿Estás captando lo que te estoy diciendo? Dios dice que está preparando una morada en el cielo, ¿sí? Que es para vos, para nadie más. No te vas a perder en el camino, porque Dios, la buena obra que Él ha empezado, la va a terminar. La va a terminar. Quizá tú puedes decirme ahora, ¿no? En este momento, ¿y qué seguridad tú tienes de que realmente eres cristiano? ¿O qué seguridad tú tienes de que te vas a ir a esa morada? ¿Qué seguridad tú tienes que quizá de aquí a un tiempo venga una prueba tal en tu vida que te enojes con Dios? Porque eso pasa. Parejas que están casados, muchas veces su esposo le engaña o su esposa le engaña, por decirte, ¿no? Puede ser, cualquiera de los dos. Son cristianos, van a la iglesia, hasta son pastores, qué sé yo. ¿Sí? Es una prueba, una dura y tremenda prueba. Y se enojan con Dios, se enojan con las circunstancias, se enojan con el mundo entero, ¿sí? Se alejan. No permanecieron. Pese aunque haya sido ministro de Dios, qué sé yo, haya tenido un ministerio tremendo de Dios, ¿no? Se aleja y se va. Y uno dice, no aguantó la prueba, pero es cristiano. Yo te preguntaría, ¿eso no es cristiano? Y las escrituras me enseñan que lamentablemente, pese a que he estado 5, 10, 20 años o 30 años en la iglesia, en el servicio del Señor, quizás ministrando, ayudando a los pobres, quizás haciendo una y otra cosa, ¿sí? Y ha venido una prueba, una prueba dura, que no todos quizá haya tolerado, se haya apartado del Señor, haya renegado con la iglesia, con el mundo, con las circunstancias. ¿Es cristiano? No. No lo es. ¿Y por qué aseguras tú eso, pastor? ¿Por qué me aseguras tú eso? Porque la Escritura me muestra que no lo es. Y para hacerte entender aquello, ¿sí? Había una situación en los tiempos de que se escriben las cartas. Pedro, el apóstol Pedro, ¿sí? Aquel que negó a Jesús, ¿ok? Antes que el Espíritu Santo venga, le negó a Jesús, ¿te acuerdas? ¿No? En la crucifixión, el Señor los restauró, etcétera, etcétera. Creo que Él es el portavoz con mayor autoridad para decirte, ¿sí? Que si realmente eres un verdadero cristiano, Dios te va a preservar. No importando las situaciones que pases o prueba que pases. Es más, una prueba que venga a tu vida, ¿sí? Es un elemento que Dios usa para preservarte. Hermano, antes de empezar la enseñanza le estaba contando lo que es las duchas en la cárcel, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Lo que hacen las iglesias, muchas de las iglesias, ¿sí? Es presentarte una vida fácil. ¿Ya? Una vida fácil, un evangelio fácil. No te hablan de pruebas, no te hablan de situaciones, todo. Si en ese momento que yo he entrado por cosas que no he hecho, no he entrado por ladrón, no he entrado por como dice las acusaciones, por dejar a mi esposa en la calle, a mis hijos en la calle, porque llegaba borracho y todas esas cosas, ¿ya? ¿No es cierto? O sea, si entrara por esas cosas, qué bueno, ¿no ven? Bueno, uno entra. Y en mi corazón hubiera dicho, sabes que Dios, mira, yo te sirvo, te he servido a ti, Señor. He estudiado aquí, he estudiado allá, ¿sí? Y tú sabes las cosas que he pasado, ¿sí? No soy perfecto, obviamente, ¿no? He pasado situaciones, mira lo que, Señor, cómo has permitido que yo conozca estos lugares que son tremendamente, solo los hombres a veces soportan, ¿sí? Los que están allá entienden aquello, por eso muchas veces la gente huye, ¿sí?
porque es terrible, no es como en Estados Unidos o lo que sé yo, o en otros lugares donde tienes cosas, no, es terrible estar allá, ¿ok? Quizá, pero si en ese momento yo me hubiera enojado con Dios, y diría, ¿sabes qué, Dios? Creo que ser cristiano, como diría el devocional que les mando habitualmente, ¿sabe qué es cristiano? Los que hacen mal, los que no van a la iglesia, creo que viven mejor, ¿no? No tienen pruebas, o sea, viven una vida plena, o sea, pero los que somos cristianos a veces pasamos situaciones duras, o sea, nos hacen injusticias, ¿sabes qué? Creo que tu palabra, como que no, me enojo. ¿Qué tal si me hubiera enojado? Te estoy poniendo un ejemplo, para que me entiendas simplemente, no me estoy gloriando de lo que, no, te estoy poniendo un ejemplo. Me voy, o sea, ya hasta aquí nomás, Señor, llego. Quizá tú en el tiempo de aquí a unos años diga, el pastor Marco ha muerto. ¿Ya? Porque voy a morir, ¿no? Ya, la iglesia ¿saben qué? Váyanse. Vean qué van a hacer de ustedes. Yo me hubiera enojado con el Dios ahí. ¿Cómo vas a permitir que me hagan semejante maldad? Ha hecho llorar a mí, a mi esposa, a mis hijos. Ya, me voy. Gracias a Dios no ha sido una prueba en lo físico. Pues puede ser un cáncer, una leucemia, ¿no? ¿No es cierto? Esta semana estábamos acongojados con mi esposa de un pastor que vino una vez a recibir ¿qué se dice? Consejo, ¿sí? Y esta semana, la anterior semana tuvieron un accidente ella y su esposa, ¿sí? Todas sus costillas rotas, de ella y de su esposa, y el pastor pierde un ojo, ¿sí? O sea, no hay solución, ¿sí? Prácticamente se queda con un ojito. Y uno podría decir, ¿cómo vas a reaccionar a eso? En mi caso ha sido simplemente encierro físico, pero hay otros que tienen pruebas que son en el ámbito, o sea, de la salud, podríamos decir así, que son irreversibles. Imagínate el corazón. Ahora, yo como pastor, conociendo las escrituras, ¿sí? Si ese pastor se enoja con Dios, se va y después cierra y manda a todos a, como dicen, no quiero saber de nada, se encierra en su cuarto 1 año, 2 años, muere, ¿sí? Y uno diría, ¿y era cristiano o no era cristiano? Quizá muchos de ustedes, por si yo me muriera y me hubiera dejado y mira, el pastor, bueno, le sirvió al Señor, ha tenido su traspié, no ha aguantado la prueba, pero era cristiano. No. ¿Sabes por qué? Porque Dios te preserva no solo por su poder divino, sino te preserva a través de las pruebas. ¿Por qué creen ustedes que los cristianos cuando les azotaban, les latigaban, todos salían y glorificaban a Dios y cantaban y alababan? ¿Saben por qué? Porque ellos entendieron que el maltrato y todo lo que hacían no les apartaron de Dios. Y no porque ellos decidieron, sino que Dios, ¿sí?, les dio de su gracia para soportar esas situaciones, y eso es una evidencia de que eres un verdadero cristiano. Porque de nada sirve que tengas una vida fácil para demostrar que eres un verdadero cristiano, porque ahí no es donde se prueba la verdadera fe. Ahora, yéndome a las escrituras, quizá tú puedes decir, pastor, esa es tu opinión. No. Pedro escribe la primera carta de Pedro, ¿sí?, a cristianos que están sufriendo persecución, cristianos que han tenido que abandonar, podríamos decir, Jerusalén, han tenido que huir, ¿sí? Y están siendo tan perseguidos que no es la persecución que nosotros vivimos, los están persiguiendo para matarlos, asesarlos. ¿Has leído Hebreos? ¿No? En Hebreos han sido asesados, decapitados, o sea, han sido quemados, o sea, hay una persecución tal, al punto que los cristianos ahí están diciendo, y no soporto esto, y si me voy y dejo de ser cristiano, porque realmente si dejo de ser cristiano voy a vivir más tranquilo, ¿sí? Y si no soporto, y Pedro les está diciendo, ¿saben qué? Les dice, Dios no va a permitir aquello. Él te va a resguardar. Fíjate, a ver, vamos a primera carta de Pedro, porque tengo tiempo, rapidito nomás. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice?
que sois, ¿qué cosa? Te voy a esperar para que tú veas. Primera carta de Pedro, vámonos. Porque tengo que, de alguna manera, argumentar bíblicamente lo que te estoy diciendo. Así que si tú te vas una vez de la iglesia, te apartas del Señor y le culpas a Dios porque quizá tu marido te ha engañado, tu mujer te ha engañado, o quizá has sufrido una enfermedad, o quizá has pasado una situación tan dura y te has alejado, y después mueres, no voy a ir y voy a decir, era una hermosa cristiana, que dio todo de sus bienes, hizo aquello. No, diré, que Dios tenga misericordia de ella. ¿Okay? ¿Por qué te digo esto? Pedro dice, fíjate el versículo 5 de la primera carta de Pedro. Dice, que sois, ¿qué dice? Estos, se acuerda el contexto, perseguidos, ¿sí? Están pasando pruebas que ellos mismos están diciendo, y si no permanezco fiel por todas las pruebas, y si no permanezco como si alguien viniera, si eres cristiano te mato ahorita, si eres cristiano te quemo ahorita, y tú dices, y por no matarme digo, no soy cristiano, aunque sé, mi corazón sabe que Dios le amo, ¿no? O sea, pero está en persecución. Y Pedro le está diciendo, ¿saben qué? Dios, fíjate, que sois, ¿qué cosa dice? Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, voy a parafrasear para que me entiendas, ¿sí? Si tú tienes la fe verdadera, que te ha hecho salvo, no que te va a hacer, eres salvo, has recibido la fe verdadera, ¿sí? Dios te va a guardar. Dios te va a guardar, o sea, nadie le puede arrebatar de sus manos a un hijo de Dios. ¿Estás entendiendo aquello? Y Pedro les da razones, 5 razones les da acá a ellos, ¿sí? Que están pasando una situación tan dura y les está dando 5 razones para que ellos entiendan que ellos van a terminar la carrera, o sea, van a terminar, ¿no? Van a terminar heredando la vida eterna. Y les da razones y les dice, ¿no? O sea, somos protegidos, les dice Pedro, a este grupo de judíos que están escapando, cristianos están escapando, están sufriendo persecución, y les dice en el versículo 3 y 4, son protegidos por una esperanza viva. Fíjate lo que dice el versículo 3, rapidito voy a solo leerles. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí está diciendo, parafraseando, somos protegidos por una esperanza viva, no una esperanza muerta, no una esperanza que puede morir. Ahora, en lo natural, para que tú me entiendas, cuando decimos tengo esperanza, una esperanza puede ser o no puede ser. Ay, tengo esperanza de que me den ese trabajo. ¿No ve? Pero esa esperanza puede ser o no puede ser. Pero es una esperanza. Pero en la Biblia la esperanza es sí o sí. Si Dios, ¿sí? En la Biblia te ha dicho que tú eres y eres salvo, tienes un lugar, una morada en el cielo, ¿sí? Una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Yo tengo la esperanza de que cuando yo muera, si mis hijos llorarán aquí, ¿no? ¿Sí? Mi esperanza es de que yo, como yo creo en las Escrituras, yo creo en Dios, creo en lo que Jesús dice, yo tengo esa esperanza de que me voy a ir al cielo, no me voy a ir al infierno, ¿sí? Y como Dios ya ha determinado que yo soy su hijo, ¿sí? Esa esperanza es real. Y por tanto, Él me va a proteger hasta el final. No sé si estás entendiendo. Él me va a proteger hasta el final. No va a dejar que yo, una vez que sea hijo de Dios, ahora eres hijo del diablo. No. Me va a permanecer fiel. ¿Por qué? Porque es tan real su palabra donde dice, la buena obra que Él ha empezado, Él la va a terminar. ¿Qué me separará del amor de Dios? Decía Pablo. Tribulación, angustia,
hambre, persecución. Pablo vivió esas cosas, ¿te das cuenta? Vivió esas cosas, pero esas cosas no hizo que Pablo diga, no, difícil es ser cristiano, es tremendamente difícil. No, más bien él decía, yo sé a quién he creído, dice, ¿no es cierto? Nada me separará del amor de Dios. Y no es que él haya dicho, no, yo me voy a permanecer, no. Dios lo ha guardado, sí. Lo ha guardado, sí, por una esperanza viva. Por el poder de Dios. Por eso dice el versículo 5, ¿qué dice el versículo 5? Que sois guardados ¿por quién? Ya, ¿hay alguien más poderoso que Dios para quitarle, arrebatarle? No, ¿te das cuenta? Dios es tan poderoso, o sea, que Él te va a guardar hasta el final. Te va a guardar hasta el final. Por eso dice Romanos, ¿quién me separará del amor de Dios? Nada, ni ninguna cosa creada. Si tu mujer te engaña, tu marido te engaña, cualquier cosa, o sea, estoy hablando de una enfermedad, nada te va a separar del amor de Dios. Tú vas a permanecer, vas a llorar, porque el ser humano tiene sentimientos, tiene emociones, ¿sí? Tiene cosas, tenemos ahí dentro de nosotros, no somos perfectos, tenemos intelecto, tenemos voluntad, sentimientos, quizá vamos a llorar, vamos a amargarnos, vamos a sentir rabia, odio, qué sé yo, o sea, vas a vivir situaciones tan duras que solamente el que ha vivido quizá pueda de alguna vez entender, ¿no es cierto? Y Dios nos guarde de cualquier cosa, ¿no es cierto? O sea, que Dios nos guarde, ¿sí? Pero no te puede permitir, no va a hacer esas cosas que tú le des la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque Él te está guardando. No solo por la esperanza viva, no solo por el poder de Dios, como les dije hace rato, también nos guarda porque somos protegidos por las pruebas. Por eso dice el versículo 6, fíjate, ¿qué dice el versículo 6? En lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en lo cual vosotros os alegráis. Oye, ¿quién se alegra cuando viene esa? Yo no creo, yo no entro a la cárcel alegre y contento, ¿no? Qué lindo está en la cárcel, quiero conocer, ¿no? De miedo, ¿sí? Terrorífico. No hay nadie quien te ayude ahí adentro, te botan como a peso. ¿Sí? No te dan ni nada. No te dicen, aquí es tu lugar, aquí sí tú vas a dormir, ¿sí? Nada. Te hacen desvestir, te revisan, o sea, cosas terribles. ¿Ok? Cosas así que a veces no conviene ni contar, porque puede herir el corazón de las demás personas, o de tus seres queridos, de tus hijos y todo aquello. ¿Sí? Pero esa prueba es una prueba, ¿sí? Que va a manifestar realmente, ¿sí? Si amo a Dios verdaderamente y confío en su soberanía. ¿Entiendes? Y Dios va a hacer su parte, porque Dios ¿qué te va a hacer? Te va a resguardar, ¿sí? A través de la iglesia. Dios me ha regalado una linda iglesia en ese tiempo. Y son ustedes, algunos que han debido llorar, han debido trabajar, han debido sacar de lo que no tenían, de sus ahorros, se han debido endeudar, qué sé yo. Pero Dios no es deudor de nada. ¿Ok? No es deudor de nada. Ese momento, yo lo he visto como para mí, que Dios me ha protegido, me ha resguardado, me ha ayudado a través de ¿qué? De la iglesia. Pero no solo de la iglesia, sino de su palabra, porque yo he entendido. Si tengo la verdad, digo, yo creo en la soberanía de Dios. Creo que Dios, sí, no es que alguien me ha metido, sino que Dios ha permitido que yo entre aquello. Es difícil entender. No por mucho tiempo, gracias a Dios. ¿Me entiendes? Gracias, porque hay muchos cristianos, como John Bunyan, que ha escrito El progreso del peregrino, sí, le han metido 10 años a la cárcel. 10 años, yo he estado 21 días. No ha sido nada en relación a este gran hombre de Dios. Ahora John Bunyan se enojó con Dios, se enojó de las cosas. No, ahí mismo escribió, imagínate, ¿no? Su esposa, hermosa mujer, sí, con hijos que ni siquiera eran de ella, ¿no? Empezó a criar a sus hijos, a esperar,
y escribió, ¿no?, La Progresa del Peregrino, ¿no? O sea, han leído ese libro, ¿sí? Mujeres, pero realmente pues mujeres que conocían la verdad de Dios. Las pruebas, hijos, es un elemento, es un medio de protección de Dios, te protege Dios. A veces no entendemos eso. Por eso cuando en una iglesia se habla de todo lo que es felicidad y está bien, que si quieres ser ganador, que quieres estar bien, o sea, no te están protegiendo. Porque Dios no usa los que estés tú en tu confort, que estés súper bien, no te protege, te va a proteger en la situación. Ahora, todo cristiano va a pasar pruebas, unos más que otros, conforme al crecimiento espiritual que Dios ha establecido para ti. O sea, no todos van a entrar a la cárcel, no todos se van a enfermar de cáncer, no todos van a ser, no todos, es conforme a lo que Dios ha establecido para cada uno. ¿Me entiendes? Dios ha establecido. Y no te va a dar, dice, una prueba más allá de la que tú puedas soportar. Pero pruebas que son a veces terribles. Ahora, tú no vivas ahora con ese miedo. Porque también la Biblia nos dice que debemos orar, ¿no? Cuando dice el Padre, líbranos de todo mal, ¿sí? Líbranos de todo mal. Entonces, las pruebas son un elemento de protección. Sí, las pruebas producen aflicción, sí, por poco tiempo, sí, comparado con la eternidad, sí. ¿Me entiendes? Pero es parte de aquello. Dios te promete que tengas paz en medio de la tormenta, así parafrasear. Paz. Dios te prepara, te tiene que preparar. Un día, por ejemplo, hay solteras aquí, se van a casar, y quizá el esposo no va a ser aquel esposo que quizá has soñado o has visto. Te va a maltratar, pero si realmente eres de Cristo, si realmente tienes la verdad, si eres del Señor, vas a sufrir, llorar, rasgar, ya te vuelvo a repetir, somos seres humanos que sentimos, nos duele, ¿sí? Pero eso no va a hacer que tú te apartes de Dios. Si eres verdadera cristiana, vas a seguir en el Señor. Hay personas, hay cristianos que tienen pruebas mucho más duras, pierden su casa, sus bienes, familia, sus hijos. Si algo que me plació de este pastor, que me dolió, o sea, a veces me duele, que se entró a su cuarto, lo que me contó mi hija, me dijo, se entró a su cuarto y se puso alabanzas a Dios. Habrá llorado, entiendo, ¿no? Le habrá preguntado como Job, Señor, ¿no? Job le preguntó, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Ni siquiera he mirado con un mal ojo a una virgen, o sea, ni siquiera mis ojos, decía él, ¿por qué? Pero el Señor quería algo de esa persona. No quisiera estar yo en ese lugar. Una de mis herramientas es un ojo para mí, para seguir leyendo su palabra. No veo, sin lentes ya no leo. Imagínate si me quitan uno, lo difícil que debe ser. Pero si sobrepasa esa prueba, ¿sí? Si sobrepasa esa prueba, pese a que incluso su iglesia ni siquiera el valora, por decirte, o no valora al regalo, un pastor, no es porque yo lo digo, pues te estoy enseñando, ¿sí? No le valora a ese hombre, con sus imperfecciones, con su falta de quizá de conocimiento, que todos cometemos errores en alguna área, si no le valora, por decirte así, pero él permanece fiel, así su familia le diga, no, mira, por ser cristiano, por ser pastor, porque tú siempre sigues creyendo en la Biblia, que para vos, no, y él permanece, ¿saben qué? Esa es una evidencia de que realmente es un verdadero cristiano. No importando aún tenga una doctrina, quizá no sea la correcta, pero tiene, porque está saliendo de esa prueba, ¿me entiendes? Como estos de los cuales Pedro les está hablando, y ellos dicen, ¿y si me alejo? Si no va a permitir Dios, porque Dios, sí, somos protegidos por una esperanza viva. Él ha dicho, sí, y lo que ha dicho, vas a estar en un lugar que es incorruptible, donde no hay ladrón que venga y mine, no hay, es un lugar. El poder de Dios te va a mantener. Las pruebas son un otro elemento que mantiene.
a un verdadero cristiano. Somos protegidos mediante un propósito eterno, dice el versículo 7. Estamos leyendo Primera de Pedro. Yo sé que me estoy excediendo del tiempo, pero fíjate, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿qué cosa? Jesucristo. Hay un propósito eterno. Ni el diablo, ni las circunstancias, ni nada, ¿sí?, van a hacer que ese propósito se cumpla. Pablo lo tenía claro en Romanos 8, 18, cuando él decía, pues tengo por cierto, decía Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, imagínate lo que ha vivido Pablo, ¿sí?, no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. A su hijo Timoteo, ¿qué le dijo? ¿No? Yo sé en quién he creído, ¿sí? Yo sé en quién he creído. Pablo sufrió latigazos, usted sabe, ¿no? Naufragio, hambre, ¿sí?, de sus hermanos, o sea, pero él decía, yo sé en quién he creído, ¿sí? No hizo que eso, ay, me voy, es muy fuerte, no. ¿Saben por qué? Porque era un verdadero cristiano. Porque la gracia de Dios, ¿sí?, estaba en él para soportar ese tiempo. Porque la gracia de Dios no solo es para salvación, también hay un don de gracias. Por eso dice, venid, ¿no?, a sus atrios con la acción de gracia, o sea, venid al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, dice Hebreos. Hay como una sustancia, que su gracia de Dios, que te ayuda a salir. No sabemos qué tiempo. Para Pablo fue varios años que le apedraban. Al lugar que iba lo apedraban, le metían a la cárcel. Apedraban, lo metían a la cárcel. A Pedro, ¿sí? Pedro también sufrió. Por eso murió, ¿no es cierto? Nos dice el Escrito. Los hermanos de ese tiempo. Pero ellos, ¿cuál es el común denominador de todos? Permanecieron fieles. ¿Por qué? Porque la obra que Dios empezó, Él la va a terminar, ¿sí? Somos protegidos, dice después el versículo 8, terminando, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Muchos de los cuales Pedro está escribiendo, no lo vieron a Jesús así como Pedro. Pedro tuvo la bendición, la dicha de andar con Jesús. Tuvo un traspiés Pedro en el momento de su vida, le negó al Señor, no solo una, dos, 3 veces. Pero él era ya un escogido de Dios. ¿Quién les restauró? Pedro dijo, no, volveré a la iglesia. No, Dios fue y los restauró a Pedro. Quizás su debilidad, cuando le negó, el Espíritu Santo no había todavía residido en él. Porque después, en Pentecostés, recibieron ¿qué cosa? La llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Y a partir de aquello, donde iba Pedro y le metían a la cárcel, ¿sí?, él salía. Aún le decían, ¿no es cierto?, no puedes predicar en nombre de Jesucristo. ¿Y él qué hacía? Yo no puedo obedecer a hombre, voy a obedecer a Dios. Los cristianos de ese tiempo los pegaban, los latigaban, ¿no?, los abofeteaban, etcétera, y salían gozosos. ¿Por qué? Porque esa situación no hizo de que ellos se alejaran de Dios. Se alegraron de que seguían, ¿sí?, seguían perseverando en Dios. Seguían perseverando. No importando, ellos seguían esforzándose, seguían perseverando, seguían continuando. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios, tenían un amor hacia Dios. Cuando uno realmente ama a Dios, ¿sí?, lo expresamos sacrificialmente, sacrificamos nuestro tiempo, nuestro trabajo, porque de alguna manera llega a ser un sacrificio hasta venir a la iglesia, en relación, comparando quizá con tu hermana, tu hermano que está ahí feliz en tu casa viendo televisión, ¿no veo, no? A veces, pero nosotros amamos al Señor, por eso dice, el amor se manifiesta sacrificialmente. En ese tiempo era mucho más, dejaban familias, dejaban a sus hijos, o sea, tenían que huir, vivir en cavernas, ¿sí?, comer lo que había.
Tenían que buscar hermanos, por eso les habla en la segunda carta de Juan, ¿no? Que sean hospitalarios con los hermanos que estaban huyendo, escapando, ¿sí? Pero cuando uno ama a Dios, ¿sí? De alguna manera obra obedientemente, sacrificialmente, adora, ¿sí? A Dios así, no importando las circunstancias que estás viviendo. ¿Y cuál es la recompensa de todos aquellos que perseveran en el Señor? Versículo 9 les dice, ¿saben qué? Están sufriendo, les dice, pero es un poco de tiempo. Pero la recompensa, dice, obteniendo, ¿qué cosa? El fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pablo era más claro en el versículo de Filipenses 1:6. Él decía, estando persuadido de esto, les dice, a la iglesia de la Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó la buena obra, Él la va a terminar. No puede haber cristiano, vuelvo a repetirte, estos a los cuales Pedro está escribiendo, ¿sí? Santiago también, si tú haces un estudio, ¿sí? Habla de las persecuciones que tenían, las aflicciones, que esas aflicciones producen paciencia, ¿no es cierto? Aquellas cosas, ¿sí? Cuando uno es verdadero cristiano, no se va a apartar del Señor hasta el día que muera. ¿Sabes por qué? Porque no puede dejar un día siendo hijo de Dios y al día siguiente ser otra vez hijo del diablo. Ya no hay eso, no existe eso. En lo espiritual no existe. El momento que has recibido la salvación, ¿sí? Eres un hijo de Dios. Que hay una promesa. Dios te va a guardar, ¿sí? Por una esperanza viva, por el poder de Dios, te va a guardar a través de las pruebas, ¿sí? O en las pruebas, pero te va a guardar, ¿sí? Mediante ese propósito eterno que Dios tiene para con sus hijos, y te va a proteger por ese amor inmortal. Nunca vas a dejar de amar a Dios. No puedes dejar de amar a Dios. Si eres un verdadero cristiano, no vas a decir, ya no te amo, Dios, vas a amarlo. Así hayas recibido la prueba más dura. Por eso es importante que tú pidas siempre, cada mañana, orar, Dios, Señor, líbrame de todo mal. No por nada el Señor enseñó a sus discípulos a orar. No es que, Señor, dame pruebas para demostrarte que yo te soy fiel. No, orar y dile, Señor, líbrame de todo mal. ¿Sí? Líbrame de todo mal, Señor. Amén. ¿Sí? No necesitas pasar. Ahora, en la medida de las cosas, todo cristiano, conforme al propósito de Dios, va a pasar pruebas. Yo mismo, no creas que yo mismo, ahorita estoy así, ¿no? No creas que más adelante Dios me dé su gracia. Por eso le pido yo a Dios, Señor, por favor, no. Hay cosas que no creo que no aguantaría, le digo así en mi intimidad. Hay cosas que no aguantaría. Pero y si viniera esas cosas, ¿no? Señor, que tu gracia realmente no se vaya, que me ayude a mantenerme ahí, ¿sí? Pero nunca hagas que yo me aleje de ti. Y si soy realmente cristiano, digo, y si soy, ¿sí? Sé que voy a permanecerle fiel. Quizá no perfecto, nadie llega a la perfección, pero no quiero alejarme del Señor. No quiero, y sé que no lo estoy haciendo por mis propias fuerzas, no, porque el Señor no va a permitir, no va a permitir aquello. Y si me fuera y dejara, sería uno del versículo 19. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Doy gracias a Dios porque al enseñarles a ustedes, ¿sí? Yo conozco mucho más cada día la verdad. Y eso hace que yo tenga como un regalo para identificar qué es verdad y qué es mentira. ¿Me entiendes? Y trato de transmitir aquello a ustedes porque
no puedo guardarme para mí. Y digo, ¿saben qué? Esto es así. Quizá otros menosprecien eso, o han menospreciado aquello. Pero ¿saben qué? Yo les digo, Dios sabe lo que hace. Dios sabe. Dios sabe aquello. Dios sabe lo que hace. La salvación no se pierde. Pero la Biblia dice, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Pareciera que dice que si no perseveras ya no eres salvo. No, no saques de contexto el versículo. El que es salvo va a perseverar sí o sí. ¿Me entienden? El que es salvo va a perseverar sí o sí. Pero la Biblia dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí dice, si vosotros permaneciereis. O sea, si no permanezco ya no voy a dejar de ser tu discípulo, no. Si permanecieres va a dar evidencia de que realmente eres un verdadero cristiano. Pero aquí también dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, si no persevero voy a irme al infierno, porque aquí habla de echar al fuego. No, no. Si realmente eres salvo, vas a permanecer en el Señor. Una evidencia de que eres un verdadero cristiano es la perseverancia. No importando, vuelvo a repetirte, situaciones duras. Por eso, yo te digo esto, yo a veces le pido al Señor, no me des pruebas así. A veces pienso y me acongoja. Perder un hijo, un nieto, o sea, ya no sé si voy a aguantar, digo, o sea, dentro de mí. Es como la misma pregunta que tenían hacia Pedro, no sé si voy a aguantar, Pedro. Mira, me están persiguiendo, están pasando esto, tribulación, angustia. No sé si voy a aguantar y Pedro les dice, no, ¿sabes qué? Dios te va a proteger. Pero no sé si voy a aguantar. Dios, si eres un cristiano, ¿sí? Hay un propósito eterno que se va a cumplir. Vas a permanecer fiel. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Papito, porque hoy, Señor, reconocemos que tú eres fiel y tú, Señor, tú cumplirás, Señor, todo el propósito que en tu corazón ha nacido de ti antes de la fundación del mundo para con nosotros, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que en esos tiempos, si vienen, Señor, al cual te pedimos que si puedes librarnos de cualquier situación, pues seas tú quien puedas tener misericordia, Señor, de nosotros, puedas librarnos de cualquier maldad, Señor. Pero reconocemos, Señor, que cualquier situación, Señor, nunca dejes que nosotros nos alejemos de ti, Papito. Que el día que partamos, Señor, los demás puedan decir, como dijeron de Pablo, ha acabado la carrera, hasta el lugar o hasta el momento que tú has determinado, Señor, y pues nosotros hayamos seguido batallando, guerreando, Señor, peleando la buena batalla de la fe, Papito. Papito, sé que hay personas que están pasando situaciones duras, adversas. Oro por ese pastor, Señor, para que tú le puedas dar fortaleza, le puedas dar fuerza, que tu gracia, Señor, esté. Ayúdale, Papito, pido. Gracias, Señor, porque solo los que estamos ministrando, Señor, sabemos, Señor, cuán difícil es. Pero te pido, Señor, por ese varón, Señor, que puedas darle fuerza, tu gracia, Señor, para que pueda soportar este tiempo, pueda aferrarse, Señor, a tu palabra, a tus promesas, que no oiga, Señor, voces, Señor, que puedan dañar su corazón, más, Señor, que pueda abrir tu palabra y pueda ir ahí, pueda hallar ahí regocijo, Señor.
De la misma manera, Señor, hermanas que están pasando, Señor, quizás situaciones, Señor, sé tú quien puedas restaurarles, darles de tu gracia, Señor, para que sigan adelante, papito. Gracias, Señor, te pido por todo. Ayuda siempre, Señor, a los que son tuyos, guárdalos, como dice tu palabra. Creemos, Señor, en esa esperanza viva, en tu poder, Señor, en tu propósito eterno, bendito Dios, en esas pruebas aún que nos guardan, Señor. Y, Señor, sobre todo en el amor que te tenemos, que nos va a ayudar a permanecer fieles, papito amado. Gracias, Señor. Bendice las ofrendas que hemos traído, Señor, si así tú has puesto en el corazón de los hermanos, que nos ayudan, Señor, a seguir, poder reunirnos, enseñar tu palabra. Y, Señor, que ayudes en las circunstancias que estamos viviendo también, Padre. Gracias, papito Dios. Bendecimos a todos que están acá en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.